Bienvenidos una vez más al canal de Ajedrez en la Cumbre. El día de hoy vamos a ver el segundo round del match por el máximo título entre Ding Liren y Jan Nepomniachtchi. Como hemos visto, en la partida número 1, si bien Ding Liren estuvo inferior gran parte del juego, Nepo no pudo concretar la ventaja, por lo que dicha partida terminó en tablas, así que cada uno cuenta actualmente con medio punto. Veamos qué tal esta partida, la cual sospecho será bastante interesante. Así que sin más preámbulos, comencemos. D4, inició Ding Liren, caballo F6, C4, E6, caballo F3 y D5, golpeando el centro. Y ahora Ding Liren siguió con H3. Interesante, raro y lento movimiento que busca controlar el casillero de G4. Entiendo igualmente que era mejor caballo C3, o también creo que hasta era mejor E3, con la idea de activar el alfil de F1. Incluso alfil G5 me parecía mejor movimiento, ya que inmoviliza momentáneamente el caballo de F6. Lo que pasa es que si de algo me he dado cuenta últimamente, es que no se debe perder ni un tiempo en desarrollar las piezas, por lo que es importante hacer movimientos de desarrollo, no movimientos lentos. Y esto lo digo porque una buena respuesta que tendría el bando negro ahora es romper el centro con peón C5, lo cual complicaría bastante la posición del bando blanco. Pero bueno, las negras igualmente continuaron con D por C4, ganando un peón. E3 siguió Liren, activando su alfil de F1 y a punto de recuperar material. C5 siguió Nepo, aprovechando la ruptura en el centro, y alfil por C4, A6, para B5 y expandirse así en el flanco de dama, enroque corto, caballo C6, caballo C3, movimiento de desarrollo, B5, atacando el alfil. Y ahora, ¿dónde creen ustedes que debería ir el alfil que está siendo atacado? Pausa el video y luego seguimos. Bien, la respuesta correcta es alfil D3, para conservarse en dicha diagonal, ya que si el alfil, además, si se va a E2, la verdad es que las negras podrían seguir molestando con peón B4, atacando el caballo, y el mismo no tendría casillero para avanzar, por lo que debería volver a primera fila, lo cual no sería una buena noticia para Ding Liren. Ahora bien, alfil E3 se arriesga a ser de vuelta atacada, lo cual no nos molesta siempre y cuando podamos conservarnos en una muy buena diagonal de ataque. Y si las negras optasen por atacar el caballo con peón B4, podríamos pensar en proponer el cambio de caballos sobre E4. Por cierto, alfil D3 movió correctamente Ding Liren. Alfil B7 siguió el gran maestro ruso, activando su alfil por la diagonal más importante del tablero. Y ahora Liren, atendiendo que existe una pequeña cadena de peones en B5 y A6, aprovecha el momento para romper con A4. Pequeño ataque de minorías. Si las negras capturan, además estarían activando la torre de A1 y debilitando todo su flanco. Lo que ocurre es que esa es la idea de toda ruptura. Las rupturas no solo buscan abrir la posición, simplificar material y demás, sino que las rupturas lo que buscan principalmente es crear debilidades. B4 siguió el ruso, a lo que el chino respondió con caballo E4 contraatacando. Caballo A5 siguió el gran maestro ruso sumando presión, y la verdad es que Ding Liren ahora se tarda 30 minutos en realizar el siguiente movimiento. Entiendo que esto ocurrió porque hay dos movimientos candidatos viables. El primero es caballo por F6 y el segundo caballo por C5. El tema es que si caballo por C5 estaríamos en lo que se llama pleno momento crítico, pero que no solo previene una posible modificación en la estructura de peones, sino que quizás previene una simplificación prácticamente total de ambas posiciones. Veamos primero qué pasa si caballo por C5. Si caballo por C5, las negras podrían seguir con alfil por C5, si D por C5, y si caballo D7 atacando el peón, alfil D2, seguirían las blancas,
caballo por C5, alfil por B4, ataque doble, y si caballo por D3, alfil por A5, dama por A5, y ahora las blancas estarían en la disyuntiva respecto de si capturar el caballo o admitir la posibilidad de que les doblen peones sobre su fortaleza monárquica, ya que si dama por caballo D3, podría venir el desagradable movimiento alfil por F3, en donde literal las negras quedarían mejores solo por el simple hecho de que si se enrocan, tendrían su rey más seguro. ¿Sí? La otra posibilidad que tenían las blancas era no capturar el peón de C5 y mejor cambiar dicho caballo por el de F6. Y fue eso lo que se hizo en la partida. Dentro de todo, buen movimiento. Ahora las negras pueden recapturar de dama o de peón. G por F6. Y fue de peón que recapturó el gran maestro ruso. Entiendo que aceptando doblar peones a cambio de la posibilidad de activar un ataque por la columna abierta G. Lo cierto es que si valoramos la posición, las negras han quedado con peor estructura, lo cual nos da la pauta que si han aceptado quedar con una estructura peor, la única manera de justificar ello es con mayor dinamismo. Es decir, si las negras quieren conservar la ventaja e incluso transformarla en su favor, deberán no solo hacerse de la iniciativa, sino que deberán compensar con mayor actividad. Ahora, si están dispuestos a asumir riesgos e ir todo por el todo, recapturar de peón era el movimiento correcto. Realmente se puede advertir la confianza y el espíritu agresivo del ruso. Veamos cómo siguen. E4 siguió el gran maestro chino. Sospecho que habida cuenta de que el rey está en el centro, intentará promover un futuro E5, D5, abriendo la posición. Din Liren, si quiere contrarrestar el fuerte ataque que se le está organizando en su contra, deberá atacar al rey en el centro de inmediato. Por el otro lado, lo interesante de la partida es la continuidad que le dio Nepo. C4. Alfil C2. Resulta importante no salirse de la diagonal, ya que el alfil está protegiendo el peón D4. Dama C7, entiendo que con la idea de preparar el enroque largo. Alfil D2. Y ahora, torre G8, buen movimiento, apuntando al corazón de la fortaleza monárquica blanca. Torre C1, adelantándose a cualquier futura ruptura y apertura de la columna C. Enroque largo, las negras deben tener sumo cuidado. El rey y su reina están en la misma columna, lo cual es condición necesaria para cualquier futura clavada. Alfil D3, buen movimiento, aprovechando, como habíamos adelantado, que la dama está clavada por detrás. Ciertamente las negras no deberían capturar. Rey B8 saliéndose de la columna. Torre E1, siguieron las blancas. La verdad que la posición es sumamente compleja y no se advierte bien por dónde seguir. Entiendo que otro movimiento viable, en vez de torre E1, podía ser dama E2, presionando el peón de C4. El asunto es que si dama E2, puede ocurrir táctica, ¿sí? Porque seguirían las negras posiblemente con C por D3, torre por dama, D por dama E2, torre por B7 jaque, rey por B7 y torre E1, quedando ambos bandos en una posición bastante compleja, sumamente problemática. Incluso diría que con ventaja para el negro. Pero bueno, por ello en la partida se jugó algo más posicional. Torre E1. Entiendo que más que nada para darle lugar al alfil de D3 para que el mismo pueda venirse a F1. Y ahora las negras siguieron con peón F5. Excelente movimiento de ataque que busca abrir líneas para acceder al rey. Ciertamente las blancas no pueden recapturar el peón porque, veamos, si E por F5, las negras podrían capturar ahora con torre por D4, sacrificio posicional, en cuyo caso obviamente dicha torre se considera pieza envenenada y en una posición muy peligrosa para el blanco, ya que amenaza capturar el alfil de D3 y de D2. Pero supongamos que si caballo por D4, las negras podrían capturar en G2 con alfil o con torre,
De ambas maneras, las blancas ya estarían en serios problemas. Veamos si torre por G2, la posición está absolutamente perdida para el rey blanco. ¿Sí? Si rey H1, podrían las negras seguir con torre por F2, jaque, y si rey G1, dama H2, jaque mate. Y si luego de torre por G2, el rey se va a F1, las negras podrían seguir con torre por F2, jaque, y si rey por F2, dama H2, jaque, y si rey E3, única, alfil H6, jaque mate. Por todo ello, las blancas no capturaron el peón de F5 y mejor siguieron con alfil C2. Caballo C6, siguió el gran maestro ruso, atacando D4. Alfil G5, siguió el gran maestro chino, atacando la torre de D1, perdón, de D8. Y ahora se vino en la partida un sacrificio posicional. Torre por G5, caballo por G5, y el caballo de D4 gana en estos momentos otro peón, caballo por D4. Ciertamente Dingliren comienza a estar en serios problemas. Debe tener mucho cuidado del siguiente movimiento porque su reina está a punto de ser amenazada. Si las negras mueven su caballo, por ejemplo, caballo negro B3, en el próximo movimiento, al mover la dama de manera obligada, se estaría perdiendo la otra torre claramente. Por ello, dama H5, F6, siguió el gran maestro ruso neutralizando el caballo, el que retrocede a F3, y ahora caballo por C2. Entiendo que con la idea de, para luego ganar el peón D4, torre por C2 y alfil por E4 ganando material y atacando la torre de C2. Torre D2. Siguió el gran maestro chino proponiendo el cambio de torres, el que por cierto no debe ser aceptado por las negras, ya que, como hemos dicho, siguen con peor estructura y esto solo puede ser confrontado correctamente con mayor dinamismo. Si aceptan el cambio de piezas, perderán dicho dinamismo y esa estructura defectuosa sobre el final se sentirá. En el ajedrez, los finales suelen premiar a aquel que mejor estructura tenga, así que es importante no ingresar en el final todavía. Tal como decía Karpov, mejor ganar seguro que rápido. Por eso ahora, alfil D6, amenazando dar jaque en H2. Rey H1, sacando el rey de cualquier amenaza. C3, siguió el gran maestro ruso, excelente movimiento que busca crear un peón pasado. B por C3 y B por C3. Torre D4, siguió el chino. Y C2, tal como dice el dicho, el peón pasado debe avanzar. Dama H6, siguió el gran maestro chino controlando C1. Y el golpe de gracia fue E5, que lo dio el gran maestro ruso. Tras E5, al advertir que se está a punto de perder una de ambas torres, ya que si torre D2 única, las negras podrían seguir con alfil B4, atacando a ambas torres a la misma vez, ya que ambas estarían perfiladas. O incluso podrían seguir con peón C1, coronando, ya que la torre estaría bloqueando la actividad de la dama blanca. Por ello, al ver semejante colapso, se impuso el decoro y Dingliren, quien iba con blancas, se rindió. Bueno, muy buena partida de ataque. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, dejen sus comentarios. Me gustaría decirles que estoy dando clases de ajedrez en donde me encargo de explicar uno a uno todos los conceptos posicionales que se manejan a este nivel. Si te interesa, ve a mi sitio web en donde podrán acceder a mi link de contacto, precios accesibles. Bueno, nos vemos en la tercera partida de este gran match. Saludos.
Chao.